Hola, yo soy Pau Galindo, esta es otra reseña de Un libro, una historia. Bienvenidos a una reseña más. Esta es la número 4 de la 7ª temporada del podcast y me encuentro grabando en un fin de semana, de día, intentando tener energías. Espero que ustedes se encuentren muy bien. Yo la verdad no sé si es toda la serie de eventos desafortunados que me han acontecido, o es el clima, o la temporada, o yo qué sé, pero siento que no ando en las condiciones óptimas de salud. Estaba viendo si la voz se me oía chistosa, creo que no. No me he enfermado como tal, mucha gente alrededor de mí anda enferma porque hay como mucho brote de virus, pero yo me encuentro más o menos, he tratado de cuidarme para no enfermarme, me siento cansada y agotada, pero bien. Y la verdad es que no tenía ganas de grabar porque tengo mucho trabajo. Y como la buena procrastinadora que soy, decidí pausar el trabajo porque realmente me han acontecido un montón de cosas que hasta que no se resuelvan ya veré si las pongo como update. Situaciones del trabajo, situaciones con problemas relacionados con el trabajo, situaciones familiares, de salud, hasta el Chernobyl figura en estos chismes y no sé, o sea, han sido tantas cosas que me sentí muy abrumada y dije, no quiero. Me puse a empezar como el trabajo y no me estaba concentrando. Y esta reseña de la que vamos a hablar el día de hoy, yo ya la tenía como pausada desde hace un montón porque no sabía qué contarles, ya les había dicho por ahí que era una reseña que no sabía cómo abordar. Ayer que terminó mi horario de trabajo, mis 8 o 9 horas de trabajo, yo tenía que continuar haciendo cosas, pero no lograba concentrarme. Entonces cerré todo lo del trabajo, dije, lo pospondré y bajo presión funciona mejor, entonces cuando tenga nada más poquitas horas para acabarlo, tipo lo acabo. Y abrí, en vez de ponerme a ver la tele o algo que hubiera hecho en un fin de semana normalmente de alguna serie o algo por el estilo, que es como mi ratito de relax, dije, me voy a poner a hacer la reseña, terminarla. Pedí de comer y me puse a trabajar en la computadora y salió la reseña. El libro del que vamos a platicar, que me costó bastante trabajo, fue un libro que se estrenó recientemente en el 2021, que yo leí hasta este año, que es uno de los pocos libros a los que les he dado 5 estrellas, que me voló la cabeza y es tan bueno que realmente quiero que todo el mundo lo lea y quiero antojárselo, pero muchas de las cosas que yo pudiera decir son mini spoilers que pueden arruinar la experiencia de lectura. Fui muy cuidadosa, investigué, me aventé varias reseñas, varias sinopsis para ver qué decían incluso la misma editorial, las mismas entrevistas de la autora, para cuidar toda esa línea de información, sintetizarlo. De hecho, incluso me puse a investigar un poquito de los temas externos de los que trata. Y pues aquí está la reseña de El instinto de Ashley Audrain, que no sé cómo se pronuncia exactamente su apellido, pero me entendieron. Ashley Audrain nace en 1982 en Ontario, Canadá. Antes de plantearse la carrera de escritora, sus trabajos estaban relacionados con comunicación y relaciones públicas. Uno de ellos, de los más destacados, es que fue directora de comunicación de Penguin Books Canadá. En entrevistas ha relatado que decidió dejar su trabajo de oficina cuando su hijo pequeño enfermó y en ese momento empezó a escribir y se dio cuenta que era algo que podía realizar desde casa. Su primera y única novela a la fecha es un bestseller internacional y se ha traducido a varios idiomas y es considerado uno de los mejores libros del 2021, y la misma está en desarrollo para ser adaptada a una serie de televisión. En su página de internet se cuenta que está trabajando ya en su segunda novela y se titulará The Whispers. Hoy, en el podcast, hablaremos de su novela debut, un drama psicológico contado a través de los ojos de la maternidad, una historia que trata de una mujer que se cuestiona si hay algo mal o no con su hija, situación que causará tensión en su matrimonio. Este thriller se llama The Push, o en español, El instinto. Blythe ya no sabe qué es verdad y qué es mentira. ¿Está acaso viviendo la vida feliz que siempre deseó con un marido perfecto y una hija angelical? ¿O está repitiendo la sórdida historia de su madre y de su abuela marcada por el desapego y el maltrato? ¿Es Fox su marido, el compañero y padre ideal? ¿O tiene una vida paralela que cada día lo va alejando más de su casa? ¿Y su hija Violet? ¿Es realmente una niña brillante y complicada que solo quiere que su madre le preste más atención? ¿O es acaso malvada de nacimiento? Depende del momento de cómo se mire, todo y nada puede parecer verdad o parecer una trampa. El instinto es una novela que se queda grabada, una historia valiente de horror y redención que da pie a que cada lector se interrogue sobre cuestiones dolorosas, personales y por ello necesarias.
Vámonos a los datos técnicos del libro. El libro, como les acabo de comentar hace un momento, se publica en 2021 bajo el título de The Push. La razón, llega un punto en el libro en el que pasa una situación y te explican o te dan una razón de ser de por qué del título y dices, no manches, entonces no se las voy a platicar. Y en español la traducción que le pusieron fue el instinto, haciendo alusión a uno de los temas de los que trata, que es el instinto materno. Entonces los dos tienen como bastante concordancia con el hilo de la historia, pero a mí me gusta más la cuestión de la onda en inglés por el significado que tiene dentro de las acciones que pasan, que le dan sustancia a la historia. Y como un paréntesis, ya recuperé mi Kindle, me siento muy feliz, realizada, porque la primera Kindle que tuve me la regaló un exnovio, me la regaló el hippie. Hace mucho, mucho tiempo, se lo agradezco muchísimo. La verdad es que fue una de las cosas que más, todos los detalles que me tuvo a bien regalar, fue uno de los que más valoré hasta que ahora que me la robaron. Y pues esta me la compré yo con mi esfuerzo, entonces a veces eso es mucho más satisfactorio. Y mi nueva Kindle es de color azul, es la versión 2022, la cual les recomiendo bastante. Estaba entre si la Paperwhite o esta que es la 2022. Y me decidí por esta después de ver algunos videos y la compré azul para poderle comprar una funda de La Noche Estrellada de Van Gogh, una de las pinturas que más me agradan por su contexto. Entonces, pues recuperamos la Kindle y me siento muy contenta. Ya no se los quería compartir, cerramos el paréntesis. Esta novela es del género del thriller, lo trae en español la editorial Alfaguara y tiene un promedio de 325, 27 páginas por ahí. Y los capítulos son relativamente cortos con saltos en el tiempo. El costo es de entre 299 a 319 pesos mexicanos, un promedio de $15, y en digital lo encontré en 109 pesos mexicanos. El audiolibro está en inglés y en español en varias plataformas. En español lo pueden encontrar en Audible, en Audioteca, incluso está en YouTube. Pero igual no chequé la calidad, pero vi que está el video, me parece que son 8 horas de narración y pues lo pueden buscar en varios formatos dependiendo del que les acomode a ustedes. La calificación en Goodreads es un 4.09 y como les dije al inicio es uno de los pocos libros a los que yo les puse 5 estrellas porque me voló la cabeza. Me gustan esas historias que tienen giros y que... Como saben que a mí me gusta como el género de misterio y del terror, que es algo que ya les he contado, en muchos momentos de este libro yo encontraba como esos detalles, como ese suspenso llevado, que pasaba algún hecho y yo, no manches que acaba de pasar, y así me fueron dando como 2 o 3 vueltas dentro de la historia. En algún punto se vuelve no predecible, sino que ya sabes la naturaleza de la línea de lo que está pasando. Entonces ya no te toma como por tanto shock. Sin embargo, eso me gustó bastante. Y el final es un final debatible, que eso fue de lo que me gustó. Pocos finales a veces cuando dices así de de cuentos de hadas, o que lo cerraron por cerrar, o que todo tuvo mucha conveniencia. Aquí no. Y algo que me gustó bastante respecto al final, del cual no les voy a platicar porque sería un mega spoiler, es que yo acabé con una idea. Y me acuerdo que fui con el guapo y yo así de lee este libro, por favor, no sé qué. Y yo de hecho eso se había contado. Lo leyó. También el final le voló la cabeza. Y ha habido 2 libros con los que él así de cuando los termina se comunica conmigo y me dice así de no manches esto. Y este fue uno de ellos. Y pasó algo. Los dos llegamos a una conclusión diferente al final del libro. Yo dije, es que yo siento que esto pasa. Y él me dijo, no es cierto, pasa tal. Entonces te lo deja a ti como lector, que tú te quedes con la idea que tú quieras, dándote todos los hechos, y tú de alguna manera tomas partido, de alguna manera tomas un lado. Y eso me gustó bastante, porque yo no me puse de acuerdo con él. Yo sigo sosteniendo hasta este punto mi idea, y mi idea... No, es que no, sería un spoiler, no le puedo decir. Pero bueno, yo sigo insistiendo con mi punto. Yo me quedé con una situación, yo le creo a Blythe, que es nuestra protagonista, y el guapo dice que no. Entonces, hasta ahí se los puedo contar. Y en cuanto a la edad recomendada de lectura, yo lo recomendaría como de unos 16 años en adelante, por ahí. Porque no trata de temas complicados, sin embargo sí se enfoca en el tema de la maternidad, en el tema de la herencia y de la familia. Entonces, creo yo que todo este dramón que se arma, si eres más chiquito, pues la neta ni lo vas a entender, ni es como para ti la situación. Pero ya un 16, 17, 18, que ya estás como en la onda que vas para adulto, creo yo que ya el suspenso es suficiente
lo disfrutas y puedes generar a partir de ahí una idea sobre este tema de la familia y de ser madre o padre o no. Okay. Otra mini recomendación o no que yo haría es que siento o pienso que si te encuentras en un momento de que eres mamá primeriza, futura mamá, o que has tenido una maternidad complicada, quizás si llegue por otro lado o tomes, o sea, te pegue de diferente forma la lectura por el tema del que trata. Entonces, porque ahorita les voy platicando cuál es la línea de la narración, pero bajo esa situación y sobre todo si eres mujer, pienso yo que la afectación o las ideas que te forme o la paranoia que se te cree puede ser distinta. Entonces eso yo lo pondría como una pequeña nota al pie, que sí lo puedes leer, pero con sus precauciones. O sea, y pues yo la verdad es que si me preguntaran personalmente, yo no le recomendaría para alguien que me diga, ay, recomiéndame un libro y yo sé que está próxima a ser mamá o que acaba de tener bebé, así, yo no lo recomendaría, porque también toma la línea de cómo se siente la depresión postparto, cómo se siente, cuál es la expectativa social de la maternidad, los problemas de pareja derivados de eso, etcétera. Entonces creo que puede ser bastante abrumador y pues no se disfrutaría la lectura como tal. Entonces creo yo que alejado de ese contexto la disfrutas, y yo quiero que todos lean este libro porque de verdad es una de las historias que yo en verdad me sorprendió y me prestó mucho a debate. Cerraron los datos técnicos y antes de empezar con la línea de la historia, dentro de la página de la autora por ahí, aparte de chutarme un montón de entrevistas para ver ella qué contaba sobre su novela, cómo se inspiró, qué pasó, etcétera, encontré que escribió, o bueno, en una post puso una carta al lector cuando se publicó el libro y yo la quiero compartir con ustedes porque nos da un poquito de contexto. Querido lectora o lector, empecé a escribir El instinto cuando mi hijo tenía 6 meses. Como muchas mujeres ya había llegado a la maternidad con cierto nerviosismo, pero cuando nació el bebé con ciertos problemas de salud, me vi frente a un inicio de mi vida como madre completamente distinto a lo que había imaginado. Pensé mucho entonces sobre las expectativas que la sociedad proyecta sobre las madres, sobre las que nosotros mismos nos ponemos y sobre cómo aprendemos a ser madres o padres. Y así, a medida que escribía durante los ratos robados a lo largo de los años siguientes, esas ideas sueltas germinaron en forma de esta novela, El instinto. Tengo la esperanza de que este libro sea una de esas lecturas compulsivas que resultan imposibles de soltar, el tipo de novela a la que yo disfruto por las noches, pero sobre todo, espero que el instinto dé pie a una conversación, que nos haga hablar de qué esperamos de las madres, de las experiencias que heredamos de las mujeres que nos precedieron, de lo que suponen los hijos para la pareja y de lo que sucede cuando no se escucha a las mujeres. Gracias por leer, por hablar del libro, por compartirlo. Te estoy agradecido por todo tu apoyo. Con un saludo muy afectuoso, Ashley O'Drain. Aquí creo que ella tiene bastante razón en lo que comenta. Sí es un libro que se presta mucho a debate. Y sí, a mí una de las cosas que más me brincaron fue este rol de la maternidad dentro de la sociedad. Eso se los platico un poquito más al final. Pero me dejó mucho que pensar y me acuerdo que uno de los comentarios que le dije al guapo cuando yo que le compartía fragmentos del libro, le tomaba fotos, le mandaba, y luego ya, como a él le vale gorro los spoilers, luego ya lo leyó y lo seguía platicando con él y le dije, es que esa es la verdad, o sea, yo que soy una persona que he dicho que no está dentro de mis planes ser madre, no es una experiencia que con convicción yo esté dispuesta, decidida de lo que ustedes quieran a vivir, no está dentro de mis sueños, no está dentro de mis metas. Sí me genera mucho estrés esta situación en la que, y bueno, y si llegase a pasar, y cómo pasaría, y no lo sé, o sea, realmente al momento, por ejemplo, de leer este libro y de lo que le iba pasando a la protagonista, decía, no, definitivamente no quiero ser mamá, o sea, no. Me generaba miedo, me generaba ansiedad, y eso también se contrapuntea con a veces comentarios mismos o imposiciones que te hace la sociedad como mujer, en la que en teoría, en muchos casos, ya está cambiando un poco, pero en teoría, si tú no eres una mamá, o sea, no te casas, no tienes hijos, pues no eres una mujer completa. Entonces pareciera que como mujer la expectativa es que aparte de que a lo mejor te realices profesionalmente o cumplas alguna meta, pues
debes conseguir un hombre o pareja o media mitad para tu vida y uno, dos, un montón de hijos y formar una familia y dejar una descendencia. Cuando no necesariamente creo yo que debería de ser así. Bajo mi perspectiva, creo que eso está cambiando, los roles están cambiando, pero siguen siendo muy cuestionables. Y en este caso, creo que es algo que la protagonista se empieza a cuestionar desde el momento uno y la vamos a acompañar por ese viaje y es muy interesante porque en todo momento estamos dentro de su cabeza y dentro de su sentir, entonces empatizas con ella y llega un punto en el que no sabemos qué creer. Para eso les voy a contar de qué trata la historia o cuál es la línea. Aquí la verdad es que me fui con un chorro de cuidado porque me tardé mucho, eso fue lo que me tardé. Me tardé en encontrar qué platicarles y qué raya en spoiler o no. Porque hay detalles que decía, les quiero contar esto, pero si les cuento, les voy a arruinar esto. Entonces, cómo estructuró la línea y sacar los hilos me costó mucho trabajo. Entonces, bueno, les voy a platicar cuál fue mi entender. Y como un paréntesis, Sabrina está por aquí. Anda más o menos, andaba tranquila porque le di catnip, pero ahorita como que ya despertó. Entonces, no sé. Y la Sabrina Cam, de hecho, la grabé antes de... No, ya, permiso. Regresamos. La Sabrina Cam la grabé antes, o sea, cuando puse la cámara y la estaba como calibrando. Y como que... Les digo que como que ella dice, ya va a grabar. Y se pone a correr, es algo, no sé. O sea, está muy quieta y cuando prendo la cámara parece que hasta entiende. Pero bueno, ahora sí les voy a platicar cuáles son para mí los datos importantes de la línea de la historia. Cuidando un montón de no darles spoilers, solo lo necesario y me basé, leí chorrocientas mil reseñas, me aventé un par de videos, me aventé entrevistas de la autora, me aventé como cositas que dicen en los diarios, que dice la editorial, etcétera, para cuidar qué es la información que está en el aire y yo no darles más de eso, más que lo indispensable. Algunos sí te dan unos spoilers que dices, oye, pero voy a cuidar esa parte y pues les voy a platicar de qué se trata. Es importante recalcar que, como les dije, nuestra narradora principal va a ser Blythe. Y aquí los personajes que más van a resaltar en esta historia son las mujeres. Y las mujeres de esa familia. Blythe va a tener una hija que se llama Violet. Y en otra línea vamos a ver cómo era su situación familiar con las mujeres de esa casa, que era su mamá Cecilia y su abuela Etta. Estos cambios en la historia los vamos a ver reflejados con la tipografía y al principio la neta es que es un poquito confuso porque sí, la narración empieza con cómo, o sea, Blythe desde su cabeza y vemos que Blythe está narrando cómo se sintió de determinado momento hasta el punto en el que se encuentra ahorita, pero pareciera que se lo está contando a alguien más y después descubrimos que sí y a quién se lo está contando. Por otro lado, de repente cambia el capítulo y empieza así como de que dices, ¿esto qué? Y nos presentan a estos dos personajes que conforme avanza la historia entendemos de, es su mamá y es su abuela. Y esto nos va a dar muchos vistazos de cómo eran esas relaciones familiares. De cierta manera, el saber cómo eran tus papás o cómo son unos papás, pues te hace entender cómo es el hijo. Entonces, estas cosas sirven para que nosotros vayamos quizás entendiendo por qué ella piensa o siente de alguna manera, ya que pues es un espejo o trae la escuela de lo que vivió en la casa. ¿Qué vivió en la casa? Nos vamos a dar cuenta que son muchas situaciones como de quizás falta de atención, de desapego, con una maternidad que no es como la cosa más pintoresca como nos la pudieran platicar, como también lo dice la autora, sino un tipo de maternidad un poquito más complicada. Eso ella lo arrastra y Blythe en todo momento la vamos a ver que, contrario a lo que las memorias nos están diciendo, ella está intentando hacer un mejor esfuerzo por ser una madre, como te dicen que debes de ser, como una buena madre para su pequeña, pero esto se ve manchado por la situación que pasa con su niña. Es importante recalcar que la línea principal o el tema o de donde se desglosa todo, como ya les dije, es la maternidad. A partir de ahí, lo que viene con las expectativas, lo que pasa después, la depresión, etcétera, lo que ya les comenté. Y empezamos la historia conociendo a Blythe. Blythe resulta que conoció al amor de su vida en la escuela, que se llama Fox. Deciden casarse. Fox dice, tú eres la mujer de mi vida y vas a ser la madre de mis hijos. Y ya le está dando desde ese momento a sentir de Blythe una carga
en la que ella se siente con el peso de sus hombros de ser la mujer que él está esperando para formar esa familia. Va a avanzar la historia y Blythe está embarazada. Bueno, ellos se casan y pues al parecer son una pareja muy feliz porque son así como los Sugar Hearts de la escuela de que se amaban y ahora ya van a estar juntos. Entonces ellos se casan y ahora está esperando Blythe a su primer hija, que sabemos que es una niña. Desde ese momento hay situaciones en las que pues todo el mundo te dice así como, ay, qué padrísimo que estás embarazada. Y él le dice, no, es que tú vas a ser una excelente mamá, no, es que mira. Y todos empiezan a decir qué se espera de ella con ese papel. A la par, vemos en la cabeza de Blythe al momento de que nos está narrando que ella no se siente de esa manera. De hecho, ella en muchas situaciones se cuestiona si ella es la que está mal. Porque todo el mundo le dice que es así como la maternidad iluminará tu vida y es lo más maravilloso y esta situación. Y ella pues dice, o sea, sí voy a ser mamá, pero yo no me estoy sintiendo como ustedes me están diciendo que lo debo de sentir. Ojo, ahí todos están opinando sobre eso, Fox incluido. Fox, pues, papá emocionado al final de cuentas de que va a tener una niña. Entonces, Blythe se siente frustrada de alguna manera, pero está tratando de adaptarse a lo que todos están esperando que ella haga. Blythe nos llega a hacer varios comentarios de que ella no está segura de cómo sentirse con eso, de que la maternidad la va a completar como mujer. Como les digo, como ese paso que se supone que es natural para ti como niña. Y ella no sabe cómo sentirse al respecto de eso. Lo vamos a ver cuestionándosela en muchos momentos. Y por otro lado, ella vemos que sí nos cuenta de que, pues es que yo conocí a Fox y yo ya sabía esto. Pero conforme vemos que avanza la narración, desde que está embarazada, nace la niña y pasa tiempo, ella empieza a desconocer a esta persona que juraba que era el amor de su vida. Y más bien, no sabemos porque nos estamos cuestionando junto con ella si esto tiene que ver con lo que pasó, que el hecho de convertirse en mamá transformó eso. ¿Qué tanto vino a alterar su vida? ¿Qué tanto cambia pues el sexo de la niña? De cómo es la niña y de todo lo que hay alrededor. Entonces, en todo momento estamos en la cabeza de Blythe. Y aquí es importante mencionar que todo lo estamos viendo desde los ojos de ella. Por lo tanto, una historia siempre tiene tres versiones. Tu verdad, mi verdad y la verdad. Aquí estamos viendo la verdad de Blythe. Por lo tanto, cuando empieza a avanzar, nos toca a nosotros decidir si le vamos creyendo en todo y qué tanto empatizamos con ella porque nos está contando cómo se siente. Al final, no podemos desestimar cómo es que ella se está sintiendo como mujer, como madre, como persona. Y nos toca a nosotros decidir qué postura tomar y cómo sentirnos al respecto con todo lo que empieza a pasar, porque pues como les digo es un thriller, entonces hay muchas cosas medias escabrosas y hay mucho misterio, y misterio de la vida real, y bueno, eso por un lado. Entonces sí es importante en todo momento estar recordando que lo estamos viendo desde los ojos de ella. Es así que dentro de los primeros capítulos de la novela, ya una vez que tenemos algo de contexto, pues nace su hija Violet. Para esto nos narran el momento del parto, de cómo es que ella llega, porque les digo que se lo está contando a alguien más y él dice, oye, pues desde ese día yo me sentía de esta manera. Y aquí, la verdad es que para mí fue las primeras capturas, fotos que le mandé al guapo, porque a mí me traumó el parto y yo dije, no, este pex no es para mí. Y yo vi cómo se sentía ella y cómo ella lo estaba narrando. Y todo el mundo te dice así de, no, hombre, todo el dolor vale la pena porque ya van a ser tu hija. Y Violet es así como de, ay, pues vemos. Y es entendible, o sea, es entendible porque todo el mundo te dice cómo debes de sentirse, actuar al respecto. Y Blythe choca con eso. Bueno, no que choque, le genera mucha confusión, le genera mucho estrés, le genera muchas dudas. Para esto, bueno, pues nace la niña y la empezamos a notar cansada. La empezamos a notar con sueño en todo momento, la empezamos a notar como fastidiada y obviamente se alterna su rutina de pareja y su rutina durante el embarazo. Porque pues ahora la niña tiene esas necesidades donde llora, donde pues hay que cambiar el pañal, etc. Y Blythe se empieza a sentir como agotada. Entonces ella no ve esa chispa de la maternidad que le cuentan que es maravillosa y que todo es un arcoíris y que lo vale, y ella realmente se le nota este agotamiento. Aquí, haciendo una nota, quiero contarles que al momento de investigar a la autora y su inspiración, ella, uno de los temas que jaló fue la depresión postparto, que es un tema que existe, pero que a veces no se le da la importancia adecuada. Y en esta situación,
lo refleja Blythe de una manera excelente, porque no es esta tristeza profunda de alguna manera, sino es esta inconformidad quizás con la situación que ella está viviendo. Y ella no sabe si se le atañe como al parto, y de cierta manera se siente culpable, porque ella dice, pues es que debo de estar feliz, y ¿por qué no me siento de esa manera? Entonces, ¿qué estoy haciendo mal yo? Al pasar el tiempo, nosotros vemos que conforme va creciendo Violet, nosotros vamos a acompañar, como les digo, esta historia desde que Violet es concebida hasta que va a tener como aproximadamente unos, no sé, puberta. Y toda esta situación pasan muchos detalles de la interacción normal del día al día, en el que, pues, cuando llegan de la casa, cuando es la hora de la comida, cuando me dieron el chisme del kinder, lo que sea, que Blythe empieza a ver que su hija tiene algo extraño, algo diferente. Y ella empieza a ver que su hija tiene como una naturaleza mala, no natural en los niños. Ella no tiene un contexto o punto de referencia porque es mamá primeriza y no sabe cómo se tiene que sentir al respecto, y dice, no, pero es que esto no es normal. Para esto, algo que sí nos va a generar contexto son esas historias del pasado con su mamá Cecily y con su abuela Etta, que trasladadas, si nosotros empezamos a hacer una equiparación, vamos a entender algunas cosas. Es todo lo que les puedo decir para no hacerles spoilers, pero aquí, al nosotros ver a esta niña, ella está convencida, Blythe está convencida de que su hija no es del todo buena. Y cuando lo comparte con Fox, que aquí hago un super paréntesis, a mí Fox me cayó mal. La verdad es que a mí, los hombres en realidad en esta historia, y esto lo traigo como mis notas finales, los hombres como que no figuran tanto. Y las figuras masculinas me parecieron, por ponerlo de alguna manera, inútiles en la historia. O sea, planteadas como que, pues ni aportas ni ayudas ni me ayudas a mejorar el caso. Aquí cuando Blythe le comenta a él cómo se siente, él no valida el testimonio de ella y no hace en realidad nada por entenderla. Al inicio como de, ok, pero después incluso es así como de, ahí, ¿estás loca? Que aquí, ojo, lo estamos viendo desde la historia, desde el testimonio de Blythe. Entonces, así es como ella se sentía, y nosotros no podemos invalidar sus emociones, porque ella es la que lo está viviendo. Entonces, ¿qué pasaba con Fox? No sabemos. Pero bueno, Fox es como de, ay no, es una niña, ay no esto. Entonces, al hecho incluso de él ser permisivo o no hacer acaso a esos detalles que Blythe le está haciendo notar, evidentemente hace que Violet se apegue más a él, y pues Blythe se queda así como de, entonces Blythe nunca conecta en realidad con Violet, y eso lo vemos a lo largo de la historia. Pasan los años y deciden tener un segundo hijo, al que le van a llamar Sam. Aquí, como seguimos acompañando a Blythe dentro de sus pensamientos, vemos que ella realmente añora tener el embarazo que tanto le han platicado que puede tener, cómo se siente ser mamá y el estar esperando y esta conexión con el bebé. Y de alguna manera, quizás porque ella se autopone de que no, sí, o es que ahora tiene que ser diferente porque esta primera vez no me salió bien, ella sí empieza a generar como este sentimiento de esperar a un segundo hijo, pero lo vemos reflejado en que ella espera que esta vez sea diferente, vivir ese proceso de la maternidad, del parto, de los primeros días, etc. Y de alguna manera, Violet se da cuenta de esto y nace el niño, y Violet sigue notando que su mamá sí tiene cierto apego con el niño, y el niño realmente sí está como más apegado a la mamá, porque como les comento, desde que nace hay como un rechazo, desde que Violet es bebé, entre ellas es algo raro, es algo que ella siente, ella nos lo expresa, ustedes lo van a entender cuando lo lean, y acá con Sam no lo siente así, lo siente distinto. Entonces el hecho de que esta vez sea distinto, Violet al entrar así como de, vengo a mi hermanito, etc. Violet se empieza a dar cuenta, y tú pensarías en un primer momento que Violet no quiere al hermano, o sea, de que tú dices, esto va a hacer que la niña se ponga celosa, como pasa entre los hermanitos a veces, pero pues no, la verdad es que sí vemos que Violet lo acepta y es como, mi hermano. Pero la niña, que es muy observadora, a los ojos de Blythe también, sí nota así como de, conmigo no eras así, conmigo tal. Y Violet hace muchas cosas para llamar la atención de sus papás, porque quiere seguir siendo como protagonista. Así lo sientes quizás en un primer momento como lector, o así lo sentí yo al menos, y esto impacta en la dinámica familiar. Entonces nosotros vemos, ahora ya con 2 hijos, la niña que es como la consentida del papá, y el niño que la mamá trata de así de, no, es que ahora va a ser distinto, modifica completamente cómo
la familia va a empezar a sobrellevar los problemas que le van a acontecer, porque esto no es ni el inicio de lo que les va a pasar. Entonces, dentro de las primeras partes de la novela, pasa algo que para Blythe es el colmo y hace cuestionarlo así de, no, es que yo siento que Violet es mala, que Violet, algo está mal aquí, y pasa, no les puedo contar el incidente, pero pasa algo. Violet está chiquilla, tiene como, no sé, 5 o 6 años, pasa algo, y de hecho esto pasa antes de que nazca Sam, y eso empieza como a fragmentar absolutamente todo. Les digo, este vato incluso cuestiona la salud mental de ella, pero pasa ese algo, y eso que rompe ya nunca va a poder recuperarse, y eso es solo el inicio de un montón de cosas que van a pasar. Nosotros vamos a ver a esta morra convencida de que su hija tiene algo extraño, y al papá pues defendiéndola. Bueno, no defendiéndola, pero pues es como, es una niña. Y a nosotros como lectores nos empieza a hacer tomar un lado. Ya lo que les cuente a partir de este momento es un spoiler muy grande. Me estoy debatiendo si al final contarles el spoiler, pero no quiero. Y de hecho les puedo contar nada más un spoiler, porque pasan más spoilers al final. Esta familia pasa por un montón de problemas, y lo único que les puedo decir es eso. Los vamos a acompañar desde que Blythe nace hasta que tiene como, ya ni me acuerdo cuánto, creo que como 15 años. Pero ellas dos como mujeres, y su relación y los problemas y todo el desapego que tienen es lo que vamos a ir viviendo, y que va a traer otras cosas a todas las situaciones que van a vivir. Como les digo, hasta aquí es todo lo que les puedo contar sin spoilers. Si les llamó la atención o ya han escuchado algo, de verdad, léanse el libro, no se van a arrepentir para absolutamente nada. Se los súper, hiper recomiendo. Para mí fue un 5 estrellas. Y si ustedes ya lo leyeron y me quieren decir qué les pareció, aquí no, pero los invito a que me manden un mensaje en mis redes sociales, en mi Instagram, en mi Facebook, porque ahí me pueden decir así de, yo creo lo mismo que tú respecto a Blythe, yo soy del lado de Blythe, o no, yo pienso que Violet esto, o yo pienso que Fox esto. Me lo pueden comentar, me va a encantar saber, porque como les digo, sí se presta al debate. Hago este disclaimer aquí porque les voy a platicar 2 cosas que yo investigué a raíz de ver la inspiración de la autora, y a lo mejor estos datos que les dé pueden generar en ustedes, a lo mejor spoiler, no es un spoiler, pero a lo mejor ustedes lo pueden sentir así, por eso hice este disclaimer. Llegando a esos datos, sí les puedo comentar que hay 3 temas que para mí jala completamente. El primero de ellos es, como ya lo vimos, la depresión postparto. El hecho de que hayan puesto en todas estas expectativas en Blythe, en cómo debe de sentirse con ser mamá, y que ella no se siente bien, realmente la vemos que le rompe por completo el concepto que ella tenía de la vida feliz. Ella suponía que había encontrado el amor de su vida en Fox, pero cuando se mete esta onda de que va a ser mamá y todo lo que está pasando, vemos que hay un rompimiento ahí, una disparidad que la hace que ella diga, chale, pues no es como yo lo esperaba, y de ahí la vemos para abajo. Sí te hace cuestionarte mucho, sobre todo a mí como mujer, ¿de verdad es así? O sea, y me atemoriza a mí, Paola, me atemoriza sentirme como se sentía Blythe. Yo sí le tengo miedo a la maternidad. Yo a veces no me siento ni capaz de cuidarme a mí misma, y me da terra tener que cuidar a otro ser humano, independientemente de que cuido como 3.500 porque tengo muchos alumnos, pero no es lo mismo. O sea, yo siento que ser papá es una convicción, que tienes que estar seguro, que tienes que estar dispuesto a hacer muchos sacrificios, y que tienes que estar dispuesto y entregado a lo que significa cuidar y educar a otro ser humano. En mi caso, yo egoístamente algún tiempo dije, no, o sea, es algo que no quiero, y puede sonar muy egoísta, pero se me hace, a mí personalmente, se me hace más egoísta traer niños al mundo, nomás así como que a su buena suerte, y a mí me genera mucho estrés la calidad de vida. Entonces, si yo a veces no me sentía ni segura con mi futuro y con el de mi Michi, yo decía, no sé qué le puedo prever a un niño, y todo eso me generaba, no sé, 1000 de ideas. Por otro lado, ¿cómo voy a ser una buena mamá? ¿Cómo lo voy a educar? ¿Y si esto no? ¿Y si sale así? ¿Y cómo lo regaño? ¿Y si hace? Entonces, a mí pasar por todo eso me generaba mucho estrés, más del que ya tenía. Y llegó un punto en el que sanamente dije, no, creo que esto no es para mí, sumado a N número de cosas. Con convicción dije, creo que no. O sea, no es algo que espero, no es algo que anhelo, no es algo que quiero. Y respeto mucho a quien sea su sueño o proyecto de vida ser mamá. El mío no lo es. El mío es más como la onda, pues, de la profesional, de la carrera, etc. Y en este aspecto también te contrapone, ¿no?
Entonces yo ya no me lo cuestiono, pero sí en algún punto decía, entonces quiere decir que me voy a quedar como mujer a medias, o sea, porque se espera que yo tenga hijos, se espera que yo tenga un marido, y sí me lo dicen mucho, así de si te has puesto a pensar que te puedes llegar a morir sola, o sea, de que vas a vivir sola, y ahorita como quiera, pero cuando tengas 50 y así, y sí me lo he cuestionado, pero pues ya hice las paces con eso y me siento bien, ya hice las paces con mi soledad y me siento tranquila. Pero es esa presión social, ¿no? Porque como mujer esperan un papel de ti dentro de la sociedad. Entonces, aquí, regresando a la historia del libro, Blythe se siente así. Y yo lo entendía en muchos momentos. Yo decía, pues es que yo sé cómo se siente y, ay, no, yo no quiero pasar por eso. El siguiente tema dentro de este punto es la maternidad. La maternidad es lo más presente aquí. Siempre te cuentan que pues ser mamá está padrísimo y que traer tus hijos al mundo y que vas a cuidar y que tú formaste esa criatura y que la cargaste 9 meses y que no sé qué. Te lo cuentan padrísimo. Pero ¿qué pasa? Y yo es algo que me cuestionaba mucho cuando ese embarazo quizás no es de esa manera. Yo lo he platicado con el guapo porque a lo mejor tú esperas de que cuando te embaraces todo va a ser perfecto. Pero qué triste o qué frustrante o qué complicado cuando te dicen, no, pues es que no se va a lograr el embarazo, no, es que tu salud no es la óptima, es que el niño viene mal, o es que nace y hubo complicaciones, o es que a ti te pasó esto. Y todo eso que te empieza a checar rompe la idea de que todo es bonito, perfecto y maravilloso. Y la misma autora lo dice, a veces te ponen demasiado peso dentro de la maternidad, que si no te sientes de la manera en que te dicen que te debes de sentir, entonces la que está mal eres tú, o qué onda. Y cómo puedes o no arrastrar los traumas de cómo te educaron a ti, y tu mamá arrastra los traumas de cómo la educaron a ella. Entonces es una cadenita, y qué tanto te afecta eso o no. Esto se ve muy reflejado, como les digo, en esos pequeños narraciones que hay como del pasado de la familia de esta morra, porque vemos, sin hacerles spoilers, una situación igual como, no quisiera decir que de maltrato, pero sí es una situación de una maternidad bien complicada. Entonces lo sabemos, Blythe lo sabe, y entonces ella lo trae y dice, pues es que no sé si porque viene de mi familia, y ella trata de romper ese patrón. Pero cuando nace Violet y le toca a esa hija, de lo cual vamos a hablar ahorita, ella no sabe y dice, pues no, ya no sé para dónde. Entonces se empieza a volver este tormento hasta cierto punto para ella, y es todo lo que le da el sentido al thriller de esta historia. Y por otro lado, el último tema es esta cuestión de los niños, que a ti te dice que pues los niños son niños y tú crees que por la naturaleza de los niños son buenos. Pero ¿qué pasa cuando no necesariamente? ¿No? O sea, realmente todos los niños son buenos. Y por ahí encontré una entrevista de la autora en la que ella dice que este aspecto para ella poder construir el personaje de Violet se inspiró, o más bien tomó la idea un día o se le ocurrió cuando ella veía en la tele entrevistas o casos así de que, pues es que esta niña hizo esto, o sea, de que de repente niños que hacen cosas medias atroces, y ella decía, pero es un niño, o sea, ¿cómo un niño va a ser capaz de eso? Tomando esa idea, tomando la idea de qué pensaría su mamá, tomando la idea de la maternidad, etc., ella decide construir una historia agarrando tintes de todo eso, más su experiencia como mamá, y pues así es como llega al instinto. Entonces aquí vemos esta cuestión en la que tú no sabes si creerle completamente a Blythe. Yo sí le creía a Blythe, yo le creía, yo decía, sí, a mí no me gusta lo que hace esta niña, y si le están educando bien no tiene por qué portarse de esta manera. Entonces, y yo lo veía quizás como, no soy mamá, pero lo veía con mis ojos de maestra. Entonces yo decía, bueno, pero a la vez Blythe estaba emocionalmente mal. Entonces, ¿eso qué tanto afectaba a esta niña? Y venían de una historia complicada en familia. Entonces, ¿eso qué tanto se lo heredó ella a Blythe? Y eso, a Violet. Y eso se lo cuestionaba mucho Blythe. Aquí hay una cuestión que encontré, de hecho, en un blog de un club literario en el que desglosaban qué puntos podías abordar. Hablaban de la teoría del trauma heredado. Entonces me puse a buscarlo y vi que estaba después relacionado en otras listas con esta novela. Y dije, mira, qué interesante. Para esto nos habla como de temas medios complejos de medicina, cosas que yo no tengo idea, pero que traté de entender. Les voy a platicar que primero tenemos que partir de que existe una rama que dice por ahí que es de reciente creación, que
que es la epigenética. Y para no regarla, les voy a decir, se los voy a leer tal cual, que es una ciencia reciente que se dedica a estudiar el modo variable en el que se transcriben nuestros genes en función de las condiciones ambientales, de nuestro estilo de vida, lo que comemos o incluso según los traumas en el pasado que hubieran tenido nuestros padres. Según esto, como que la configuración de nuestros cromosomas y la forma en la que nosotros nos vamos a desenvolver viene relacionado desde cómo nos concibieron, cómo crecimos, cómo nos fuimos gestando, cómo nacimos, en qué condiciones, etc. Entonces es una teoría bastante interesante que trata de explicar entonces, bueno, qué tanto de lo que hacemos es aprendido y qué tanto de lo que somos es heredado. Y a mí me pareció, sí me traumé un ratillo leyendo en internet como varios artículos de esos. Saqué algunos datos y de ahí, bueno, es de lo que les quiero compartir un poquito que tiene que ver con el tema. Aquí como vemos que en algún momento Blythe se cuestiona si ella la hizo así, o Violet es así, y por qué es así, o por qué ella cree o siente que es de esa manera. Entonces, tiene que ver como con esta historia. Aquí podemos ver entonces que las personas que se han dedicado como a estudiar esto, que estudian la forma en la que funciona nuestro cerebro, etc., sí se cuestionan si algún trauma de nuestros papás o alguna situación que ellos vivieron se refleja en nosotros y nosotros lo podemos heredar. Si mi papá era violento, yo puedo ser violento. Si mi papá era una persona que consumía alguna sustancia, quiere decir que por ende yo tengo predisposición. Entonces todos estos cuestionamientos pues se acontecen aquí. Y para esto encontré como que ellos qué opinan, las personas, los que son de esta rama de la epigenética, y ellos tienen una suposición o una hipótesis basado en que, pues, el funcionamiento como de esta rama, ¿no? Se las voy a leer para no regarla. Ellos dicen que de este modo, episodios traumáticos, situaciones de desnutrición, de abuso de sustancias como tabaco, como alcohol, la contaminación ambiental, etc., podrían condicionar nuestros cromosomas dejando diversas marcas que inhiban o condicionen la expresión de diversos genes. En consecuencia, aunque nuestro material genético está bien, no funciona como debe. Estas marcas o algunas de ellas podrían pasar a nuestros hijos como si fueran mutaciones o efectos prácticos. Esto es algo que ellos sostienen dentro de esta rama de investigación. Y pues así, llegando como a una conclusión, vi que se han hecho pruebas en ratones. Una universidad que está en Zurich con una mujer que se llama Isabel Manzuri. Isabel Manzuri. Ella tiene un equipo de investigación que está pues dedicado a ver cómo es que esto funciona o cómo es que estos traumas o estrés se pueden o no heredar y condicionar a futuras generaciones. Y pues ellos hicieron experimentos con ratones. Y ellos, después de todos estos experimentos, llegan a la conclusión de que sí, de que estos traumas pueden pasar de generación en generación a través de lo que se conoce como el microARN, que es un tipo de ARN monocatenario que tiene la capacidad de controlar las frecuencias de expresión de determinados genes en nosotros. Ellos, por lo que entendí en el experimento, sometían a ratones a determinadas situaciones de estrés y al hacerles como pruebas de laboratorio veían que esto se reflejaba, este microARN se reflejaba como en el esperma, y una vez que se reproducían, esto sí afectaba a sus bebés o a sus crías. De tal manera que, al pasar por ciertas situaciones, las crías respondían de la misma manera que sus papás o como si estuvieran sometidos a estrés, aunque ellos no hubieran estado sometidos a situaciones estresantes. Entonces hicieron como estas pruebas con animalitos, al parecer fue con ratoncitos, no sé, por aquí menciona como alguna otra especie, pero ellos llegaron a la conclusión de que sí, de que bueno, si tú no lo pasaste pero traes como ese antecedente, es muy probable que desarrolles esa misma condición. Y en grandes rasgos y de manera muy general y de forma cero profesional, de eso se trata la teoría del trauma heredado. Es así que estas fueron las 3 líneas que yo encontré dentro de los temas principales de los que trata esta historia. A mí me parece bastante interesante de leer. De verdad, yo los sigo invitando a que lo lean. Y creo yo que se puede tomar de manera muy diferente la interpretación de esta lectura del momento de tu vida en el que te encuentres y de si eres hombre o mujer. Pero dependiendo de la óptica donde lo veas, sí te va a hacer cuestionarte un montón de cosas. Al final nos toca a nosotros como lectores decidir qué queremos creer una vez que termina la historia y si compramos la versión que Blythe nos está contando, si la justificamos con lo que ya sabemos de su familia y al final te quedas cuestionándote un chorro de cosas. Incluso, como les digo, tú así de que no, pues es que yo no sé si quiero ser mamá y si sí, y si me pasa igual y si tal. Entonces
eso es algo muy interesante. El libro, de verdad, creo yo que no te va a dejar indiferente. Y es un libro que si lo lees con alguien más que ya lo leyó, van a tener para comentar un montón de aristas de lo que da la historia. Y como les digo, creo que lo último que se me pasó comentar fue que algo que sí se plantea dentro del libro es que se supone que como mamá tú tienes que ser buena, abnegada y tu amor es incondicional. ¿Y qué tanto esto es verdadero o no es verdadero? Blythe se lo cuestiona. Si ella realmente tiene que pasar por alto las cosas que ella está viendo en Violet y qué tanto los niños realmente pueden ser o no malvados y qué tanto depende esto de su crianza. Entonces Blythe en algún momento es como de, pues, no, o sea, si yo no siento cierta empatía con Violet, como por qué tengo que... Pero a ti te dicen que como mamá tú tienes que aguantar estoicamente. ¿Y esto qué tanto implica que sí sea de esa manera? Hay cosas en las que, no les voy a contar spoilers, en las que incluso esta Violet es como hasta grosera un poco con su mamá. Y Blythe es como de que ya no sabe cómo comportarse al respecto. Y sabe que si le dice a Fox no va a tener un apoyo. Entonces eso impacta emocionalmente en cómo lo está afrontando. Y quizás no lo hace de la forma correcta, pero es que pues no sabe cómo hacerlo y trae la escuela de su casa. Y ya, es todo lo que les puedo contar para no contarles spoilers, pero los mando a que vayan y busquen el libro en la versión que ustedes quieran leer, porque de verdad les prometo que no los va a dejar indiferentes y les va a generar una opinión. Y si ustedes conocen alguna historia similar, si ya leyeron esta y dicen, yo ya leí esta y esta se parece y me encantó, o esta tiene una línea igual, o esta también te va a causar mucho shock, déjenmela aquí abajo en los comentarios porque siempre ando buscando recomendaciones de lecturas. Sigo debatiéndome si les cuento algún detalle del final, pero para esto, bueno, antes que nada les voy a hacer el comercial de todas las cosas habidas y por haber, y si ustedes me quieren escuchar la última parte del video antes de la Sabrina Cam, ahorita les cuento cuál es lo que me generó estrés, no sé si sacarlo en mi sistema, entonces, sí, pues sí, se los voy a platicar. Esto sería todo por la reseña del día de hoy. Creo que lo vamos a dejar hasta ahí. Yo los invito a que lean el libro y los invito a que busquen alguna otra recomendación de libros aquí en el podcast, el cual pueden seguir en todas sus redes sociales como Un Libro, Una Historia o @podcast de libros en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Por favor, si están aquí, denle like, compártanlo, véanlo, pónganme de fondo. Yo los acompaño con mi melodiosa voz de ardilla porque estamos en proceso de recuperar la monetización del canal y se los voy a agradecer muchísimo. A mí me encuentran en todas mis redes sociales como Pau Galindo o @soy_Pau Galindo o @los libros de Pau. Y acabado el comercial, acabada las redes sociales y acabada esta situación de lo que les pueda contar del libro, les voy a contar qué fue el evento que a mí me generó un yo no confío en esa niña. Yo le creo a Blythe y qué es lo que pasa. Es un evento que pasa en un punto intermedio y que al final todavía siguen dando como twist. Eso ya no se los voy a contar. No, sí hay una resolución de qué pasa con esa familia, cómo se sienten, etc. Pero ya no les voy a contar más allá. De hecho se los voy a contar como semi-spoilers. Pero si siguen escuchándome aquí y llegan todas las recomendaciones, ya cáiganle. Si no quieren saber nada, caigan a leer el libro, váyanlo a buscar, ya sería todo. Bien spoilers, les estoy advirtiendo, les estoy dando chance. Aquí lo que va a salir una está dormidísima. Ya, sería todo. Muchas gracias. Nos escuchamos. Ya saben que no sé cuándo. Ya, sería todo. ¿Ok? Spoilers en 3, 2, 1. Ok. Dentro de los spoilers, que son semi-spoilers, les voy a contar dos detalles que a mí me hicieron, que me hicieron brincar dentro del libro. Uno de los detalles que pasa es que al inicio Blythe lleva a Violet a un jardín, de estos jardines que tienen como juegos tubulares y así. Y ella anda por ahí. A un niño, no a Violet, le pasa un accidente, le pasa una situación. Para esto, Blythe ya venía viendo cosas en su hija como chistosas, eso no se lo voy a contar, descubran ustedes. Y ella está convencida de que Violet tiene que ver con ese incidente. Ella se lo cuenta a Fox y Fox es como, ay, claro que no. ¿Qué pasa con el niño? ¿Qué le pasó y todo eso? Descúbranlo leyendo. Pero desde ese primer momento, Blythe dice, no, esto no es normal, o sea, y empieza como a generar un rompimiento en la relación con su hija porque ella genuinamente está convencida de que la niña es mala. Entonces, este primer momento, yo desde ahí dije, esta niña es mala, y a mí esa idea no me la quitan de la cabeza. Yo sigo sosteniendo que esa niña es el 666, el anticristo. Ahora, pasa el tiempo y yo les comenté que Blythe tiene un hermanito que se llama Sam. Un día pasa el tiempo y viene creo que de la escuela y Blythe trae al niño en la carriola y viene Violet. Pasa una situación
cuando venían como en la calle, recorriendo la calle, y esa situación genera un accidente. Blythe está convencida de que el accidente lo causó Violet. Y el accidente es un accidente fuerte que tiene consecuencias. Por lo tanto, ella ahí ya dice, esto es el colmo. Pero al momento en el que ella ya literalmente acusa a la niña, ya genera un rompimiento más grande con su esposo Fox. Y pues a partir de ahí la historia cambia y empieza a dar varios giros. Más adelante pasan más giros que no les voy a comentar. Pero con esas dos circunstancias es suficiente por si... Es un spoiler, no spoiler. O sea, es un spoiler como a medias. Pero estos detalles, si no lo sabes, te van a dar shock cuando los estés leyendo. No les cuento qué pasa más allá, pero esas dos situaciones son las que hacen que tú ya empieces a tomar un lado y digas, yo no sé si esta niña, si es la hija del anticristo o no. Pero yo la verdad sí creía que era maldita. Y a partir de ahí... Ya la historia, bueno, ella crece, tiene 16, 7, 8, 9, 10, 12 años y pues se desarrolla como todas las pubertas. Y hay por ahí varias situaciones, vemos qué pasa con la familia, qué pasa con Fox, qué pasa con todo eso. Y es muy interesante descubrir en qué acaba, te mantiene totalmente intrigado, no puedes soltar el libro. Empieza como que, les digo, como que lo empiezas a agarrar y dices, es que como que no entiendo. Y luego dices, era la mamá, era la abuelita, ya cuando le agarras el hilo. Y luego ya no lo puedes soltar, tú quieres saber, dices, es que esta mocosa... De verdad, eso es lo que les puedo decir. Espero que estos detalles, si se quedaron hasta esta parte, no les hayan arruinado la lectura. Pero por favor, vayan a leer el distrito, les va a encantar. Y cuando descubran por qué el título en inglés y por qué el título en español sí le dan sentido a la historia, les va a encantar también. Ahora sí, esto ya es todo lo que les puedo contar del libro. Ya les hice el comercial de las redes sociales, ya les conté algunos mini spoilers. Ya les dije que por favor vayan a comprar este libro. Y nos escuchamos, ya saben que no sé cuándo, con otra reseña más de un libro, una historia. Bye. Hoy en la Sabrina Cam, Sabrina trae su suéter, todo lleno de hilos porque se lo quita y lo araña, entonces ya lo deshilachó, ¿verdad? Salud. Salude usted. Saluda. 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 ¿Cómo estás? ¿Y cómo te has portado? ¿Cómo te has portado? ¿Te quieres bajar? ¿Te quieres bajar? Pero no vas a hacer desmadre.